La facilidad por 6.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional cubre el déficit fiscal del 2020, pero el 2021 se queda a medio talle. El fondo, en su memoria técnica, plantea al Ecuador aumentar el ingreso incrementando el IVA o reduciendo gastos. Mauricio Pozo, ministro de Economía, se pronunció al respecto. Escuchemos qué es lo que dijo. El año 2020 tiene un déficit estimado de 8.9% del PIB. Que yo recuerde, un déficit de esa magnitud no registra en la historia económica del país probablemente en los últimos 40 años. Y el déficit previsto para el año 2021 baja a cerca del 3% del PIB. Nosotros vamos a trabajar en una propuesta de una reforma tributaria, obviamente tendrá que ser decidida por un siguiente gobierno, pero una propuesta que simplifique, elimine y revise todo lo que tengan que revisar. Vamos a trabajar en paralelo en esta reforma con las otras dos, que van a ser también parte de la siguiente administración. Me refiero al tema laboral y me refiero al tema de la seguridad social. Osvaldo Landázuri, analista económico, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. El ministro plantea un plan que combina varios elementos. ¿Usted está de acuerdo en que el próximo gobierno tenga que tomar esa plataforma, ese plan? Mire, Lenin, yo creo que la gran pregunta que debemos hacernos, más allá de lo que tenga que hacer el siguiente gobierno para entender la situación del país, es al día siguiente en que nosotros utilicemos esos 4.000 millones de dólares que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional para ponernos al día con gastos apenas. Es decir, nosotros debemos entender, no a través del fondo, no a través de un nuevo ministro, que la situación del país, la situación económica y fiscal debe tener cordura, debe tener racionalidad en el manejo. Y en esa línea, entonces, la gran pregunta es cómo usted es sostenible con o sin Fondo Monetario Internacional. Es decir, para mí el Fondo Monetario es una herramienta nada más, pero nosotros como ecuatorianos debemos plantearnos la pregunta que yo le estoy haciendo, es decir, más allá de entender que si el fondo le pide o no le pide cosas, es deber de la sociedad ecuatoriana lograr acuerdos mínimos que hagan que el país y la dolarización, el único que existe socialmente aceptado en el Ecuador, se mantengan en el tiempo. Y hay que tomar acciones para ello. La temporada electoral exime, sin embargo, a la Asamblea de tomar decisiones, pero el Ejecutivo podría poner las bases. Una puede ser el presupuesto 2021, que según la Constitución es igual al monto ejecutado del 2020. Pero aquí surgen algunas preguntas. ¿Será capaz el Ejecutivo de asumir recortes en el gasto que lo volverán más impopular de lo que ya es, pero que podría evitar en los próximos años un incremento del IVA? Lenin, es que si usted retoma la primera intervención, yo veo que es inevitable la situación de un ajuste, es decir, no importa el candidato que es el candidato de izquierda, el candidato de centro, cualquiera va a tener que en una serie de medidas que son áreas para entender otra vez la palabra que yo he utilizado, retomar la cordura del país. Y en esa línea entonces será una combinación probablemente la que debamos asumir los ecuatorianos. Yo lo que creo es subir el IVA en estas condiciones sea una situación complicada, pensando en que el consumo está caído, pero lo cierto, si usted hace una reforma, haría probablemente combinar varios. Mire usted lo que está pasando con el famosísimo ISD. Es un impuesto que lamentablemente se ha tornado perverso en el país. Eso a cualquier administración que asuma el poder le va a tocar entender cómo cambia probable, es decir, puede que tenga que disminuir el ISD, pero al mismo tiempo trabajar en aumentar impuestos. No sé si el IVA sea una salida, tal vez silenciar impuestos, es decir, una serie de combinaciones. Osvaldo, me va a disculpar que lo interrumpa, pero estamos teniendo problemas de conectividad y lamentablemente no estamos escuchando de manera adecuada lo que usted está señalando. Vamos a irnos con un reportaje, resolvemos este inconveniente y luego retomamos la entrevista, ¿sí? Bueno.
Bueno, vamos a retomar la entrevista con Osvaldo Landazuri una vez que se ha logrado superar ya el problema técnico que se nos había presentado. Osvaldo, usted hacía referencia al tema impositivo, ¿cómo lo afrontamos? ¿Es un camino viable o usted señalaba las condiciones económicas no permiten continuar metiéndole la mano en el bolsillo a los ecuatorianos? ¿Qué hay que hacer entonces? Es que mire, Lenin, la gran pregunta es de entender qué pasa, por ejemplo, si mañana usted aumenta un punto del IVA para alimentar un Estado que es obeso, que es ineficiente. Entonces, lo que nosotros debemos de entender ahora, Lenin, es cómo como ecuatorianos, perdón la redundancia, logramos hacer un presupuesto base cero. Yo creo que eso es fundamental en el país. Es decir, para cualquier decisión que pudiera tomarse, debemos ponernos de acuerdo como sociedad que ese dólar adicional de impuestos no vaya a un saco roto, porque lo que está pasando ahora, y esa es la resistencia de la sociedad a tener más impuestos, es que usted alimenta a un Estado obeso que lamentablemente no tiene fondo. Entonces, yo creo que la combinación es la que debemos entender como sociedad, es decir, nosotros debemos plantearnos metas como conjunto, pero en esa línea todos debemos estar enmarcados en este esfuerzo. El primer actor que debe estar enmarcado es el Estado. Es decir, si usted plantea más impuestos, no pueden ser para alimentar burocracia que no está agregando valor en la economía. En esa línea, la discusión no es entre un Estado débil y un Estado fuerte. La discusión no existe. Debemos tener un Estado fuerte, pero eficiente. Y para aquello necesitamos tomar decisiones en todas las líneas. Y la población debe saber una cosa, estimado Lenin. Hay atajos sencillos a esta situación. Es decir, ¿cuáles son? Cualquier candidato que le esté ofreciendo a la ciudadanía no hacer ajustes, no elevar impuestos, no tener control sobre el gasto, probablemente la esté engañando y debemos aprender del pasado. El candidato del correísmo ofrece transferir buena parte de los recursos que lleguen del Fondo Monetario Internacional mediante dinero electrónico a las amas de casa. Eso evidentemente es una oferta populista de campaña electoral. Sin embargo, ¿se la puede creer o la transferencia solo será de dinero electrónico para que el dinero real se quede en el gobierno y se lo pueda destinar, ya se sabe, a obras que luego tienen incrementos mágicos en sus precios? Eso yo creo que es parte de esta escena populista que yo le acabo de comentar, estimado Lenin. Es decir, yo veo que cualquier candidato que llegue al poder se va a encontrar con un Estado que está quebrado literalmente, y por lo tanto debemos trabajar en 4 ejes que son fundamentales. El fiscal, que el ministro Pozo se refería ayer, junto con el tributario. La seguridad social es un tema pendiente fundamental, tasas de interés. Y sobre todo, y ahí voy a su pregunta de manera específica, Lenin, el mejor subsidio que se le puede entregar a una persona, la mejor ayuda es darle empleo. Y en esa línea, los candidatos deberían centrar su propuesta no en seguir regalando para que la gente sobreviva, sino entregarles un empleo que le dé una actividad digna, una actividad que le pueda hacer subsistir en el tiempo. Si es que, insisto, los candidatos no ofrecen eso, probablemente más. Osvaldo Landazuri, gracias por participar y le presento una vez más las disculpas del caso por los inconvenientes técnicos que tuvimos durante esta entrevista. Que tenga usted un buen día, Osvaldo. A usted, Lenin, un abrazo. Una pausa y volvemos.